Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin continúa dando muestras de debilidad súper importantes. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa, aunque en un inicio esta estructura demostraba cierta fortaleza, sobre todo en este test secundario sobre la parte alta de la estructura, que estaría en torno a los 59.390 aproximadamente, veíamos cómo el precio mantenía una cierta dinámica bajista, dinámica interna de la estructura, hasta que al final, en el día de hoy, veíamos cómo el precio terminaba rompiendo la zona del soporte. Tras esta ruptura, veíamos cómo el precio terminaba consolidando la misma, rechazando además sobre la zona del VWAP mensual e iniciaba un desequilibrio bajista hasta el primer objetivo que teníamos presente, que era esta zona operativa en torno a los 58.075 aproximadamente. Sobre esta zona operativa observábamos cierta presión compradora, pero no demasiada tampoco, ya que la presión vendedora sí que seguía aún más presente sobre la zona del VWAP mensual. Como podéis observar, hemos tenido varios rechazos sobre esta zona operativa, pero gracias a esa presión compradora parecía que el precio de Bitcoin había iniciado una estructura sobre esta zona operativa que tenemos aquí, dando por finalizada la operativa de la estructura anterior, por lo que vamos a eliminar esta estructura, pero quiero mantener dos elementos de la misma. Lo primero es esta directriz bajista que teníamos anteriormente y me quedaré también con la zona de soporte que posteriormente pasó a ser una zona de resistencia. Ahora entenderéis el porqué, porque en esta zona operativa, como podéis observar, hemos tenido una confluencia. Ahora vamos a destacarla para que la podáis ver mejor. Me refiero concretamente a esta zona de aquí, donde veíamos que el precio, tras haber encontrado cierta presión compradora, intentaba en un ataque romper estas zonas de resistencia e intentar un cambio de contexto. Veíamos que conseguía parcialmente romper la zona del VWAP mensual, hubo un primer intento donde no pudo, pero en el segundo sí, y ya tras este intento intentaba también romper esta zona de resistencia donde tenemos varias confluencias. Pero como veis, a pesar de que lo intentó hasta en dos ocasiones, finalmente sobre esta zona operativa teníamos un giro rápido que demostraba bastante debilidad en el corto plazo y el precio volvió a visitar la zona del VWAP mensual para terminar perdiendo otra vez este nivel e iniciar el posterior desequilibrio bajista, considerando esto en este caso la limpieza de short de esta estructura operativa. Desde mi punto de vista, esta operativa tampoco la podemos continuar porque ya ha finalizado, pero como podéis ver hemos tenido múltiples oportunidades operativas en estas últimas horas, oportunidades que si estáis dentro de la comunidad privada probablemente habréis podido aprovechar, que por cierto os recuerdo que ya hemos cerrado plazas y hasta nuevo aviso no va a haber disponibles. Lo comento porque unos cuantos ya me habéis contactado queriendo acceder, pero si las plazas ya están cerradas, hasta que no volvamos a avisar, desgraciadamente no podréis entrar. Así que estad atentos para cuando las volvamos a abrir, aunque de momento en el corto plazo no creo que vaya a ser el caso. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una reflexión porque estas dos últimas estructuras ya han pasado, ya no tenemos ningún tipo de oportunidad sobre ellas, pero sí que hay que hacer un pequeño ajuste respecto a lo que es la operativa de mayor fractalidad. Y es que no sé si os habréis dado cuenta, pero sobre esta zona operativa tenemos otra estructura más. Una estructura que ahora mismo además va bastante en línea a lo que hemos estado trabajando en timeframes más bajos, porque como podéis observar, tenemos esta estructura operativa de aquí, donde podemos observar también que tuvimos la distribución como potencial movimiento de limpieza de zona de máximos, donde tras esta distribución el precio reingresaba en la estructura y terminaba alcanzando la zona del soporte. En este punto estamos en una zona casi a punto de romper el equilibrio. Teníamos, mejor dicho, aquí esta zona marcada que la voy a retirar. Ahora entenderéis por qué la tenía marcada, pero principalmente estamos esperando una cosa súper importante y es ver si el precio de Bitcoin consigue romper esta zona operativa de aquí donde deberíamos de tener cierto soporte.
¿Por qué comento esto? Bueno, porque tras esta muestra de limpieza de zona de máximos y posterior muestra de debilidad, estaríamos en disposición de priorizar setups bajistas. Los setups bajistas también los hemos ido encontrando durante el desarrollo de este movimiento bajista, pero ahora lo que estamos esperando es ver si llegamos a tener la ruptura efectiva de estos niveles de soporte y si estos niveles de soporte pasan a ser unas resistencias para entonces iniciar con un posterior desequilibrio bajista que podría ser bastante importante, ya que recordemos que la situación en gráficos de timeframes altos es una situación crítica, estamos en un punto decisivo para la operativa de medio a largo plazo y esta estructura la verdad es que tiene mucha importancia en estos setups. Ahora mismo tenemos que estar pendientes sobre todo de cómo reacciona el precio sobre estos niveles. Cabe la posibilidad de que pueda haber un cambio de contexto si llegamos a ver una limpieza en zona de mínimos y tras esto reingresa de forma agresiva en la estructura operativa. En el posterior movimiento de consolidación del reingreso sería donde podríamos estar evaluando compras, pero de momento esto no lo hemos visto y solamente lo tenemos presente por si se llega a dar esa situación, por si llegamos a ver ese contexto, poder trabajar ese setup. Pero de momento el setup principal sería bajista, esperando a ver si llegamos a tener la ruptura efectiva de esta zona de soporte. Si bajamos de timeframe también tenemos otra posibilidad que podría salvar al precio, pero conllevaría romper las resistencias que en estas últimas horas el precio de Bitcoin no estaba consiguiendo romper. Porque como veis tenemos esta estructura por aquí, que es una estructura que tampoco se ha resuelto todavía, pero que parece que intenta resolverse, y lo ideal sería que para poder favorecer setups alcistas en el corto plazo, primero vengamos a buscar liquidez en zona de mínimos y que tras esto tengamos un reingreso agresivo en la estructura. Un reingreso que por lo menos consiga alcanzar esta zona de resistencia que tenemos en torno a los 59.815, donde además ahora mismo teníamos el VWAP semanal. Sería importante que tras alcanzar esta zona el precio pudiese romper y consolidar esta resistencia como un soporte. Entonces en esta situación sí que podríamos tener un setup que nos daría más confianza de cara a valorar una continuación alcista. Pero yo creo que ahora mismo esto podría ser lo único que podría salvar al precio de Bitcoin en el corto plazo. Este escenario que os he presentado, que en cierta manera podría venir apoyado por esas liquidaciones que solemos revisar y que revisaremos más adelante, ya que como comentábamos en vídeos anteriores, se estaban acumulando muchas liquidaciones en zona de shorts, hay mucha liquidez sobre esta zona operativa y la estaremos revisando a continuación. Entonces, si el precio tuviese ese movimiento agresivo, logrando por lo menos en el primer movimiento visitar estos 59.815, la situación se podría llegar a salvar todavía y probablemente gracias a todas esas liquidaciones que se llevaría por el camino, el precio podría conseguir fortaleza en el movimiento alcista para intentar romper de forma definitiva este nivel de resistencia. Así que como os adelantaba anteriormente, vamos a revisar ya como siempre nuestras herramientas. Recordad que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Y empezamos revisando Trading Different, donde estamos viendo que en estas últimas horas el precio de Bitcoin vino a llevarse todas esas liquidaciones que comentábamos en vídeos anteriores que todavía quedaban en zona de longs. Teníamos liquidez hasta los 57.165 y como veis el precio se llevó toda esta liquidez y comenzó a rechazar. Podrían estar utilizando estas liquidaciones para buscar contrapartida. Todavía queda un poco de liquidez, pero la verdad es que de lo que había queda casi nada. Ya se han llevado prácticamente todo. En el vídeo de ayer ya comentábamos cómo se llevaron la primera zona,
pero después de este último movimiento se han llevado casi, podríamos decir que el 97% de las liquidaciones que teníamos más cerca del precio. Respecto a la liquidez de 100X, estamos viendo cómo se queda aquí una zona en los 59.465. Liquidez de 50X, la zona que más liquidez tenía era esta de aquí y ya se la llevaron durante este movimiento bajista. Liquidez de 25X, situación casi igual que la de 50X, donde más liquidez había era en esta zona y todavía sigue quedando un poquito, pero gran parte de la liquidez ya se la llevaron durante este movimiento bajista. Y respecto a la liquidez de 10X, comentábamos ya en el vídeo de ayer cómo se habían llevado el nivel que más liquidez tenía cerca del precio, que era esta zona operativa de aquí. Hoy tampoco vamos a poder revisar Bookmap porque sigo teniendo problemas de carga de datos. Intentaré a ver si para el vídeo de mañana consigo solucionar ese problema. Así que vamos directamente a revisar las liquidaciones de The Kingfisher, donde estamos viendo que aunque hay un poco de liquidez en zona de longs, en torno a los 57.760, la mayor parte de la liquidez o casi la totalidad de ella está en la zona de shorts. Tenemos aquí un poquito en torno a los 59.000, pero donde más tenemos es en torno a los 61.050, 61.620, 63.100 y en torno a los 63.780. En los CBDs en estas últimas horas de momento poca actividad, seguimos viendo compras constantes por parte de Bitfinex. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en zona de shorts en los 58.560 y en los 58.695, y en los mapas de High Leverage situación similar con liquidez en zona de shorts en torno a los 59.035 y en torno a los 58.590.